ustedes que este vanguardismo desata tanto a la gente que la gente empieza a hablar de prostitución en la literatura. ¡Ay! La gente se revisaba, no, ¿cómo va a hablar este libro de la prostitución? Mi hijo va a leer eso, no. Empezaban a tocar temas, ¿no? Como el amor, hay obras muy fuertes que habla del amor de un padre hacia su hija, ¿no? Pero un amor que se vuelve un amor sexual, por ejemplo, en esta época. O sea, como que la literatura empieza pues a desatarse de una manera incontrolable, ¿no? Y esto marca, estas características marca el vanguardismo, ¿ok? Literaturas de temas fuertes, de temas tabú. Muy bien, ya llegó mi querida Fátima, ahora sí, vamos a continuar. Originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega. Miren chicos, ¿no? Esto es lo que yo les decía, ¿no? Esto es lo que yo les decía. Ya el literato, que era tan preocupado por las rimas, por los versos, por encuadrar, ¿no? Por las terminaciones, el silabeo, ¿no? La métrica, pues ya en esta época el hombre ya, literato ya no quiere preocuparse en eso y más bien hace esto, miren. ¿Cómo se llama esto? No sé si lo vieron el año pasado con Miss Bexabé. Esto se llama caligrama, ¿no? Es un tipo de poema, es un tipo de verso, pero que toma la forma de una grafía o un dibujo, toma la forma de una imagen, en este caso es de una mujer, ¿cierto? Y alrededor están los versos. Entonces, como que se deja de lado, ¿no? Esta forma tradicional de la métrica y se toman nuevas formas como el caligrama. ¿Hasta ahí estamos bien? No se distraigan, por favor. Ya, seguimos. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras, en otras se carece de un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje. En el caso peruano, por ejemplo, ¿quién está en esa época? Está Trilce de César Vallejo, ¿no? Fue publicada a inicios del siglo XX, por ejemplo. Entonces, Trilce de César Vallejo también, y por ejemplo, el poema Masa, también de César Vallejo, habla sobre tendencias radicales, ¿no? Habla un poco de lo que es el comunismo. Y esto trae consigo, ¿no? Palabras también utilizadas, ¿no? Que tenía un concepto literario, ¿no? Entonces, a eso se refiere con innovaciones, cosas nuevas, palabras nuevas, conceptos nuevos, formas nuevas. De manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas. Ajá. Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, Cien años de soledad es o El amor en los tiempos del cólera, son novelas escritas en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y son historias que empiezan en el futuro y que van retrocediendo, ¿no? No es lo normal en una obra. Hasta el siglo XX, inicio del siglo XX, no era lo normal. Por ejemplo, hay una obra que tú has leído, Misael, eh, Chesit, Los ojos de mi princesa. Esa obra es de esta época, Misael. Inicios del siglo XX. Es de un autor mexicano, ¿cierto? ¿Te acuerdas del nombre del autor? Es un autor mexicano. No me acuerdo ahorita el nombre del autor. Por ejemplo, esa obra Chesit, Los ojos de mi princesa, empieza en el futuro, ¿no? Y te vas al pasado y llegas al presente. Esa obra, chicos, yo la leí dos veces para entenderla. Misael, no sé cuánto tiempo te demoraste tú en leer esa obra. Te demoraste, ¿no? Porque es Es una que obra compleja. no fui continuo la primera, pero después me Claro. leí todo y
Bueno, entendí. Claro, claro, no es una recopilación de todo, porque si la leías por partes, así como que, uff, o sea, no entendías ni jota, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué cómo fue? ¿Qué es esto? ¿Y cómo salió esto? Es una obra compleja. Esa es la característica del vanguardismo, chicos. Si ustedes leen una obra de estos años, son obras complejas que realmente ameritan un alto grado de concentración para que ustedes le entiendan. Porque va del futuro al presente, al pasado y como que te hizo bolas. Y además, también el narrador ya no es muy usado acá. Ojo, o bien utilizan muchos narradores o bien no lo utilizan. Ese narrador que lo sabía todo, el típico narrador del siglo XIX, ya no se usa mucho y más bien el personaje hace soliloquios. ¿No? Hace soliloquios y en la obra tú estás así leyendo, ¿no? Y el narrador se quedó pensando sobre cómo podía enamorar a una mujer que lo había hecho sufrir tanto. Y casi, casi mientras que pensaba, sus ojos se le llenaban de, de lágrimas y él sintió que una mano fría tocaba su piel. Y en ese momento, o sea, tiene mucho de soliloquios, ¿no? El personaje en sí habla solo, ¿no? Y reflexiona solo, y eso es escrito en las obras. Entonces, por eso les digo que estas obras vanguardistas son un poco complejas para entenderlas. Les estoy dando algunos ejemplos, ¿no? De repente alguno de ustedes está interesado en leerlas, ¿no? Por ejemplo, la obra Chesit es para adolescentes, como para de su edad, pero es una obra compleja. Es una obra chiquita nomás, ¿ah? Chesit, pero es media complejita para entenderla. Ya, ya. Seguimos entonces. Las vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Aquí está. Yo les mencioné hace un momento que habían escuelas, ¿cierto, Airi? En toda esta primera mitad del siglo XX, con esta nueva característica vanguardista, aparecieron pequeñas escuelas. Una de ellas, Misael, es el existencialismo. ¿Qué caracterizaba el existencialismo, chicos? Que el literato escribía cuestiones que les preocupaban en el existir, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad del hombre, por ejemplo, el hombre y su fe, ¿no? Hay hombres que eran ateos y se declaraban el no creer en Cristo. Entonces, esos temas preocupados en el existir del ser humano eran tomados en la literatura. Y a esta escuela o esta corriente se le llamó el existencialismo. Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo que es aquí está algunos ejemplos, miren chicos, aquí está. No, yo les mencioné a Franz Kafka, Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Son personajes literatos famosos, busquen en el internet, ¿no? A ver, busquen, googleen ahorita, googleen rápido. Obra famosa de Jean-Paul Sartre. ¿Cuál es? Obra famosa de Jean-Paul Sartre. ¿Qué salió? Obra famosa de Albert Camus. Y obra famosa de... Ajá, ahí está, Andrew. Jean-Paul Sartre escribió sobre el ser y la nada. ¿El extranjero? El extranjero. ¿Quién escribió El extranjero? El extranjero también. Jean-Paul Sartre, Alberto Camus y Franz Kafka son los tres personajes que resaltan en este existencialismo como corriente vanguardista. ¿Ok? Nos ordenamos. Franz Kafka tiene la metamorfosis, que es el hombre convertido en un insecto. Albert Camus tiene la obra, ¿cuál me dijeron? A ver Albert si me Camus, ayudan. El extranjero. El extranjero. Y Jean-Paul Sartre, el ser o la nada. Seguimos. Apunten. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann.
El sur Ajá. Otra corriente que surgió en esta época es el expresionismo, ¿no? Por eso es que se hablaba mucho de la prostitución, por eso que hablaban mucho del deseo. Hay obras que hablan mucho, muy eróticas. Aquí salen las obras eróticas, ¿no? Las obras de carga sexual. Por ejemplo, Chesit tiene un poco de carga sexual, mínima, pero tiene una carga sexual, Chesit, la princesa de mis ojos que es hecha para adolescentes, tiene una carga sexual. ¿Por qué? Porque la expresión, chicos, el ser humano tiene una carga sexual, no la podemos negar. Nosotros tenemos una parte de la sexualidad que se tiene que expresar en algún momento. Entonces, era el momento, el vanguardismo, el siglo XX. ¿Qué escribían? Sobre sexo, sexualidad, pasión, ¿no? Una mujer que de día era una ama de casa y de noche era una prostituta, que se ganaba la vida así. El expresionismo fue una escuela típica en el vanguardismo, ¿no? Entonces tenemos acá hay el link nuevo, miren, James Joyce. A ver, busquen, googleen, obra famosa de James Joyce, que es un representante del expresionismo. Ulises. Ulises, por ejemplo, ¿no? Ulises es una obra, la obra más famosa de James Joyce, que donde expresa justamente, ¿no? Ahí hay un amor, también habla del amor de Edipo, ¿no? De la madre hacia el hijo, ¿no? Todas estas expresiones de la subjetividad del ser humano, de su más íntimo expresión, es justamente lo que caracteriza al expresionismo. Apunten, chicos, porque después viene una ficha, ¿no? James Joyce, entonces tenemos a Ulises. Frank Kafka, la metamorfosis. Y tenemos acá a Thomas Mann. A ver, por favor, googleen Thomas Mann. Por ahí ya mencionaron a Camus con El extranjero, ¿no? Camus es el que escribe la famosa obra El extranjero, que es existencialista. Y también El ser y la nada, ¿no? De Sartre, ¿no? Sería bueno que apunten a estos personajes vanguardistas y sus escuelas, ¿no? Thomas Mann, ¿encontró a alguien? Thomas Mann, ¿alguna obra de Thomas Mann? Los Bundenbrock. ¿Perdón? Aquí dice los Bundenbrock. Bundenbrock. Es una obra, sí. Recuerden que estos también, no solamente hablamos del caso peruano, sino hablamos del vanguardismo mundial en general, ¿no? Son obras de origen inglés, ¿no? Y por eso que tienen a veces algunos nombres especiales, ¿ok? Seguimos entonces con otra escuela, la escuela surrealista, que es una escuela vanguardista también. Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. El surrealismo justamente se refiere a eso, chicos. Por ejemplo, una jarra con forma de mujer que piensa. ¿Se imaginen? Una jarra que tiene agua, pero que tenga forma de mujer y que piense, ¿no? Eso es surrealista, por ejemplo. O un punto negro que tenga manos al fondo de un mar. Eso es surrealista. Es algo que va más allá de la realidad, pero que lo crea el subconsciente. Estaba de moda Freud, otra vez. El psicoanalista Sigmund Freud estaba de moda. Así que también las obras expresaban este surrealismo. El cubismo es otra corriente del vanguardismo. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista del mismo objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo Exacto, chicos, el cubismo viene de cubo, por si acaso no viene de Cuba, porque el cubismo, algunos dicen, algunos por ahí preguntaron en Esto es Guerra, el cubismo, corriente literaria nacida en Cuba, cero, ¿no? El cubismo es una corriente literaria nacida en Francia, chicos, y el cubismo viene de cubo, ¿ya? Cubo, gráfico,
gráfico, grafía. ¿Por qué? Porque esto se refiere a los caligramas, ¿no? A esos versos hechos dibujos gráficos. Eso es el cubismo, formas, ¿no? Formas gráficas, ¿no? Muy cuadriculadas, vamos a decirlo así, ¿no? Pinturas. El cubismo se expresó en la pintura y se expresó también en los versos. ¿Ya? Seguimos. El dadaísmo. Surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar, es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado gitanjáfora. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultra. Chicos, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, hubieron 1 millón de muertos en el mundo. 1 millón de personas murieron, ¿cierto? 1 millón. ¿Ya? 1 millón de pérdidas humanas. Muchas mujeres se quedaron sin padres, sin esposos, sin hermanos, sin hijos. Y en las fábricas los reemplazaron ¿por qué? Esa mano de obra fue reemplazada ¿por? ¿Por qué? ¿Quién reemplazó al hombre? Y lo mismo quieren hacer con el maestro. La máquina, chicos. Las máquinas. Las máquinas. Y hay una película, ¿no? Hay una película en que las máquinas toman el mundo. ¿Cierto? Hay una película. Las máquinas. Entonces, esto no es una idea de ahorita, chicos. Después de la Primera Guerra Mundial y con tantas muertes, es que los grandes capitalistas no iban a esperar a que nacieran más, que crecieran más niños y que volvieran a tener 30 años y que los volvieran a contratar. ¿Qué hizo el capitalista? Compró máquinas. ¿Qué hizo el capitalista? Compró inventos y reemplazó al hombre. Eso hizo el capitalista. Entonces, en la literatura también caen esos efectos. Y el literato empieza a escribir sobre las máquinas y su presencia en el mundo. El futurismo le da mucho. En esta época sale pues la película en 1960, creo que está la película de Volver al Futuro. Volver al Futuro nace en 1960 y tantos. Más o menos va por ahí, ¿eh? Porque el vanguardismo dura hasta 1950. Con sus efectos, ya saben ustedes que la historia del mundo no es exacta, no es un reloj. Ya terminó el vanguardismo, ya. No, o sea, siempre tiene todo efectos secundarios, ¿no? Entonces, la película de Volver al Futuro, ¿quién ha visto la película de Volver al Futuro? No creo que sea yo muy vieja ya. Volver al Futuro 1, 2, 3, ¿cierto? Muy bien, Diego, Álvaro, ¿no? Volver al Futuro. Es una película que tiene rasgos futuristas, donde le dan relevancia a las máquinas, ¿no? Como una máquina va a cambiar la vida, ¿no? Te va al futuro, te debes al pasado y puedes cambiar la historia, ¿no? El ultraísmo, chicos, seguimos con las corrientes, están apuntando, ¿no? Yo veo cómo apunta Iri, pero de maravilla, va a hacer su ficha bien rápido a Iri, ¿no? Ya. Ultraísmo. Ultraísmo es una corriente literaria dentro de del vanguardismo, chicos. El ultraísmo, ¿de qué se trata? A ver. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América, y en literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. Ahí está, ¿no? El ultraísmo es aquel que destaca también las cuestiones de la naturaleza, de color, igual que el impresionismo, ¿no? Ya saben ustedes que todas estas corrientes, hijos, nacen en Suiza, en Francia, en España, ¿no? Especialmente en zonas de Europa, pero se irradian al mundo entero, porque hasta el Perú llega, ¿ya? Muy bien,
Estas son todas las escuelas literarias que aparecieron durante el vanguardismo, la primera mitad del siglo XX, chicos. Y vamos a terminar ya nuestro video para aplicar la ficha. Aquí está. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a ser una renovación radical para la literatura del siglo XX. Muy bien, chicos, con esto terminamos. Y solamente quiero que sus ojitos y su memoria visual guarde esta imagen de aquí. Fíjense, tengo el internet bastante pesadito hoy día, pero vamos a ganarle a la tecnología. Así que, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, no, ya me adelanté mucho. Después de esto. Ya, aquí. Guarden esto en su memoria visual, ¿no? Estos son algunos representantes del vanguardismo, como Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, Albert Camus, que ya lo buscó Misael en el extranjero, Bertolt Brecht, con Madre Coraje, que es una obra buenaza de Bertolt Brecht también. Yo no la he leído el resumen nada más para ser honestas, pero también les recomiendo a Bertolt Brecht con esta Madre Coraje, ¿no? Ha sido película, la han llevado al cine, esta obra literaria, no sé si ustedes la han visto. También ha sido una novela, también crearon Madre Coraje basada en la literatura de Bertolt Brecht. Hermann Hesse, El lobo estepario, Máximo Gorki, La madre, Ernest Hemingway, El viejo y el mar, William Faulkner, El sonido y la furia, Thomas Mann, La montaña mágica, y Jean-Paul Sartre, La náusea, o también La náusea es famosa de Jean-Paul Sartre, o la que dijo también Andrew, ¿no? El ser y la nada, ¿no? Las obras de Jean-Paul Sartre muy existencialistas. La náusea también es otra muy existencialista, habla sobre el ser, el existir, chicos. Muy bien, se acabó, ¿no? Le pueden tomar fotos si quieren, ¿no? La ficha. La ficha. Vamos a la ficha, lo que más nos gusta. La ficha. Uy. Vamos a salir de aquí. Y por acá tengo la ficha. Con eso terminamos nuestra sesión. Con la fichita. A ver. 15 minutos, ¿no? Sobrado 15 minutos para nuestra ficha, ¿cierto? 2:40 termina la clase, Misaelito. Sí. Ya, bien amoroso él. Sí. Ya. Me pregunta cada rato a mí. Ajá. Aprovecho, Misael. ¿Estás escuchando? Yo recién voy a cocinar. A ver. Ya, sí, esta es. No voy a confundir porque me ando confundiendo a veces de ficha. Muy bien, el chat. Todos. Listo, chicos. Llegó el momento de evaluar el vanguardismo para que se vayan a almorzar. Siendo 12:26, con 14 minutos sobrado, ustedes logran los objetivos de la clase. La competencia es dominar las características del vanguardismo literario, primera mitad del siglo XX, y todas las corrientes y representantes que hemos visto durante la clase.